Bienvenidos a La aventura de escribir con Elba Pérez Pulido. La importancia de la lectura en el proceso de escribir. Apreciados oyentes, en la continuación de nuestras conversaciones les comentaré algunos aspectos referidos a la estrecha vinculación que existe entre la comprensión y la producción, esto es, entre la lectura y la escritura. Es un hecho innegable e irrefutable que la lectura constante, permanente y sistemática produce efectos directos en la práctica de la escritura. Por tal razón, se considera que es la forma más viable posible para aprender a escribir, en vista de que pone en contacto al lector con los textos que contienen los conocimientos requeridos por él. Cuando se lee, aprendemos sintaxis, morfología, semántica, fonética y fonología de una manera intuitiva. Además, identificamos los mecanismos de cohesión, los procedimientos de coherencia textual que utilizó el autor en la construcción de su texto, la ampliación de esas ideas mediante el uso de ciertos convencionalismos de la lengua, así como la progresión que tiene el discurso. También aprendemos estilo, esto es, las diferentes maneras de hacer manifiesto nuestro pensamiento y la forma de decir las cosas. Se incrementa, por tanto, nuestro vocabulario, pues internalizamos nuevas palabras, su significado, la relación que tienen con otros vocablos. Además, fijamos la ortografía y la acentuación, estos elementos necesarios para abordar con propiedad la producción escrita. Y todo ello, como lo dije anteriormente, de una manera intuitiva. Aunado a lo expuesto anteriormente, mediante la lectura identificamos las diferentes secuencias textuales, sean estas descripción, narración, exposición, argumentación e instrucción. Se reconoce su estructura, organización, los marcadores y giros lingüísticos que definen la progresión del texto, la temporalidad, los procesos deícticos, las sustituciones, el lenguaje que debe predominar en cada secuencia. Igualmente se perciben asimismo los procedimientos de cohesión del texto empleados por el autor, tales como conectivos y relacionantes, procesos anafóricos, de sustitución, subordinación, de elipsis o de parafraseo, por ejemplo. Igualmente se diferencian variados géneros textuales, novelas, cuentos, ensayos, monografías, investigaciones, trabajos académicos, informes, comunicaciones de las más diversas maneras y formas, trabajos especializados según sea el área de conocimiento en el que se enmarca la lectura. Se llega a dominar cada uno de los estilos que predominan en el texto que se lee, según sea científico, técnico, literario, humorístico e irónico. La lectura es entonces un proceso perceptivo, lingüístico y cognitivo, pues de lo que se trata es de decodificar el código escrito, es decir, comprender un texto con identificación y asimilación del significado de su contenido, así como de descifrar, descomponer y recomponer la intencionalidad o el propósito del autor, reaccionar ante el mensaje recibido y relacionarlo con experiencias previas, lo que permite ampliar nuestro mundo conceptual, nuestros intereses y de alguna manera modificar nuestras actitudes. Además, interesa destacar que en la lectura se siguen al menos 3 niveles de comprensión, es decir, el nivel informativo, en el que se aprecia la relación de los hechos, de las palabras, frases e imágenes, y la de los temas tratados. El nivel estilístico, que es la manera de usar los recursos lingüísticos, de expresar los hechos, organizarlos, ordenarlos, y la secuencia lógica de exponerlos. El nivel ideológico, sobre el cual se edifica la expresión de conceptos e ideas en razón de la intencionalidad del autor.
Estos niveles de comprensión que hemos señalado requieren ciertas competencias, como la habilidad para decodificar los signos gráficos en unidades lingüísticas significativas, el reconocimiento y el respeto de los signos de puntuación, a la vez que entender que estos guardan una estrecha relación entre el pensamiento y el lenguaje. Saber que cada texto obedece a una determinada estructura que se organiza en función de pausas, significados y sintaxis. La identificación y observancia de los signos auxiliares, la atención que se le preste a los diferentes marcadores gráficos como el uso de mayúsculas, subrayado, cursivas, negrillas, que contribuyen a otorgarle sentido al contenido. Por otra parte, está la habilidad para interpretar. Este aspecto está referido a la necesidad de asignarle valor e importancia a las unidades lingüísticas mediante procesos de simbolización que dotan del sentido real que corresponde a esas unidades. Esto no es más que el dominio que se tiene de la lengua. Finalmente, la habilidad para emplear mecanismos cognitivos, en el que intervienen, por una parte, la memoria mediata y la inmediata, y por la otra, el procesamiento de la información en el que el lector debe reflexionar acerca de la lectura. Esta acción va más allá de la información que contiene el texto, puesto que tiene que profundizarse en la búsqueda de trascendencia a los hechos expuestos, descritos, narrados, y con ello lograr una verdadera comprensión, cuando se reflexiona, razona, analiza, sintetiza o resume. En este punto, interesa destacar también que la lectura tiene un componente afectivo, porque está directamente relacionada con el grado de interés y de motivación que tenga el lector, que a su vez está vinculada con el tema, los objetivos, las actitudes personales, así como con las condiciones psicofísicas del lector y sus hábitos de lectura. La lectura es entonces un ejercicio de intercambio social, de interacción entre el autor y el lector, en el que éste interpreta el mensaje emitido por quien escribe. El lector debe entonces desarrollar habilidades para transformar en significados las palabras contenidas en el texto. En este proceso de percepción, el lector reconoce el escrito como una representación del lenguaje oral, que no es más que descubrir el significado de las palabras. Pero al mismo tiempo, debe desarrollar habilidades semánticas que le permitirán establecer la correspondencia entre el vocablo impreso y el contenido conceptual que éste representa. Entendido esto como la relación significante-significado de las unidades lingüísticas en juego. El lector identifica, reconoce y otorga significado a estas unidades lingüísticas como un todo, y a la vez extrae información a partir del conjunto de unidades y de ideas contenidas en el escrito. Cuando esto ocurre, existe comprensión, porque se hacen inferencias. El lector supera el contenido del texto y reconoce los sentidos implícitos en el mismo, pues por tanto, está en capacidad de interpretar las intenciones del autor, sus afirmaciones y hasta su estado de ánimo. Luego, pues, valora lo leído. Este hecho le permite juzgar las ideas del autor de forma apropiada. Allí el lector juzga, generaliza, diferencia hechos de opiniones o comentarios y, por supuesto, tiene la capacidad de hacer juicio crítico sobre su contenido. Pero también es establecer una estrecha comunicación con el autor e interactuar con él, que es precisamente de lo que se trata la lectura: comunicarnos con un autor que no vemos ni conocemos, pero que estamos interactuando con él. Lo anterior significa que el lector incorpora al escrito que lee una parte personal y afectiva, puesto que se compenetra con el texto, combina la información que recibe, genera nuevas ideas derivadas de la lectura,
lo que lo conduce a producir nuevas informaciones, pues apela a su bagaje experiencial y de conocimientos previos que luego emplea en su posterior desenvolvimiento personal y cotidiano de intercambio comunicativo con los demás y concretamente de intercambio comunicativo con el autor. En ocasiones puede ocurrir que estas informaciones recibidas de parte del autor las transforma en un texto diferente al leído. Suele ocurrir de manera permanente. Leemos algo, lo interpretamos, lo comprendemos, lo interpretamos y luego transcribimos o lo reformamos de acuerdo con nuestros principios y nuestras formas de pensar. De allí que se establezca una verdadera y estrecha vinculación de la lectura con la escritura, porque para escribir de forma eficaz, eficiente y adecuada, se requiere tener dominio del tema que se desarrolla. Imposible desarrollar un escrito si no dominamos el contenido. ¿Y cómo lo obtenemos? A través de una lectura y una lectura consciente. De la información que se posee, del contenido que se expone, y para lograrlo debe leerse mucho, con atención, con interés, conscientes de la actividad que se realiza, lo que supone participar de manera activa en ese hecho. En definitiva, con la lectura el individuo aprende lengua, tal como lo dije al principio, de una manera intuitiva y además crece intelectualmente porque obtiene una serie de informaciones y de conocimientos. Se convierte en un hacedor de nuevos textos, de nuevos contenidos y por supuesto de nuevas informaciones. Para finalizar, apreciados amigos, es importante comunicarles que muchos de los aspectos que he abordado en este momento pueden ampliarse en algunas de mis publicaciones, como está contenido en el libro El arte de escribir, o en artículos publicados en revistas científicas, tales como en una investigación de la Universidad Nacional Abierta y en la revista Arbitraje de la Universidad Experimental Simón Rodríguez. Ambas revistas son arbitradas e indexadas. Hasta la próxima vez, hasta nuestro próximo audio, los espero. Esto fue La aventura de escribir con Elba Pérez Pulido. No olvides darle me gusta y seguir este canal.